Te lo he dicho 1000 veces, Alexander, no permitiré que buscadores de fortuna se acerquen a ti durante este periodo desafiante, afirmó Beatrice Hamilton, alisándose su chaqueta negra Chanel mientras estaban en el vestíbulo de la iglesia de St. Thomas. Rebecca habría querido que yo te salvaguardara. Alexander Blackwood se ajustó la corbata, con claro cansancio en su mirada. La línea de recepción concluyó 20 minutos antes. Beatrice. Deseo volver a casa. Eso es absurdo. Victoria Wellington ha expresado su deseo de discutir con usted el puesto en la junta directiva de la Children's Cancer Foundation. Rebecca Agaro. Hoy no, dijo con convicción, al ver a Victoria observando desde el otro lado de la habitación, su expresión impecablemente elaborada en una empatía ensayada. Necesito algo de espacio. El último elemento que necesitas es espacio. Han pasado 3 meses desde que Rebecca nos dejó. Los buitres dan vueltas, Alejandro. Todas las mujeres de Manhattan tienen sus ojos puestos en el millonario viudo. Alexander dio un paso atrás, con la mandíbula apretada. Es así como me percibes ahora, simplemente como un trofeo que reclamar. Mientras tanto, en un modesto apartamento en Washington Heights, María Delgado se apresuraba a terminar la cena antes de emprender su turno de noche. Mamá, tómatelo con calma. Te vas a ahogar, comentó Miguel, observando a su madre mientras ella se apresuraba a terminar su arroz con frijoles. No puedo permitirme llegar tarde otra vez, mijo. La señora Peterson ya me ha dado una severa advertencia sobre las tardanzas. María miró su reloj y se puso de pie. Hay restos de arroz en la olla. Asegúrate de descansar un poco y no pasarte la noche estudiando. Es viernes, querida madre. Está bien. Asegúrate de no quedarte despierto hasta tarde con esos videojuegos, dijo, plantándole un beso en la frente. Dejé dinero para pizza en el mostrador. No necesitas trabajar demasiado, dijo Miguel en voz baja. Podría encontrar un trabajo de fin de semana. El hermano de Javier. No, interrumpió María con decisión. Tu responsabilidad es la escuela. Mantén esas calificaciones y obtendrás esa beca. Cogió su uniforme de limpieza del gancho junto a la puerta. Esto es solo una fase. Una vez que complete mi título en contabilidad. Has estado diciendo eso durante 3 años, suspiró María. Las clases nocturnas requieren compromiso, especialmente cuando se combinan 2 trabajos. Miró su reloj una vez más. Tengo que irme ahora. No olvides cerrar la puerta con llave. 30 minutos más tarde, María pasó su tarjeta de acceso en la entrada trasera del edificio Blackwood Properties en Madison Avenue. Se quitó la ropa de calle y se puso su uniforme azul en el vestuario del sótano, abrochando su etiqueta con su nombre antes de dirigirse al escritorio del supervisor. Esta noche tienes las oficinas ejecutivas, comentó la señora Peterson, con la mirada fija en su portapapeles. Del 17º al 20º piso. Comience en el punto más alto y continúe hacia abajo. Los pisos del ejecutivo, pero esa tarea normalmente recae en Gloria. Llamó enferma, una vez más. Los labios de la señora Peterson se apretaron con fuerza. Mantén tus manos alejadas de los escritorios. No leas ningún documento. Solo saca la basura, la aspiradora y el polvo. ¿Entendido? María asintió y empujó su carrito hacia el ascensor de servicio. Nunca antes le habían asignado los niveles superiores. La compensación se mantuvo sin cambios. Sin embargo, los superiores eran conocidos por llegar tarde. Gloria se quejó por tener que ordenar en presencia de personas que parecían ignorarla por completo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 20, María quedó inmediatamente cautivada por la marcada diferencia con los niveles inferiores que normalmente atendía. Una lujosa alfombra reemplazó los azulejos básicos y obras de arte genuinas adornaron las paredes en lugar de los habituales carteles motivadores. Las paredes con paneles de madera reemplazaron la suave pintura beige. Se movió por el piso con determinación, comenzando por las oficinas vacías. El edificio mantenía un silencio inquietante a esta hora, ya que la mayoría de los empleados se habían marchado hacía mucho tiempo.
Mientras se acercaba a la oficina de la esquina adornada con sus grandes puertas dobles de caoba, un cálido resplandor se filtraba desde abajo. La placa de identificación decía, Alexander Blackwood, CEO. María hizo una pausa por un momento y luego llamó suavemente a la puerta. Una voz cansada gritó, «Adelante». Empujó la puerta para abrirla y reveló a un hombre colocado frente a las amplias ventanas, de espaldas a ella. Incluso desde lejos, la elegancia de su traje a medida y la fuerza de sus anchos hombros eran inconfundibles. «Pido disculpas por interrumpirlo, señor. Puedo regresar más tarde para ordenar». Se giró y María quedó sorprendida por lo joven que parecía para ser un director ejecutivo, tal vez de unos 30 años, y lo tristes que parecían sus ojos. «No, está perfectamente bien», respondió. «Debería haberme ido hace horas, para ser honesto». Se pasó una mano por el pelo oscuro. «Siéntete libre de continuar con tus tareas. Me mantendré fuera de tu camino». Mientras María maniobraba alrededor del imponente escritorio con su guardapolvo, no pudo evitar fijarse en la foto enmarcada que él había estado mirando. Una impresionante mujer rubia con una sonrisa radiante. «Esa es mi difunta esposa», comentó, mirándola a los ojos. María sintió que se le subían las mejillas al rubor. «Le extiendo mi más sentido pésame, señor». Él asintió distraídamente, recogiendo los documentos en una cartera de cuero. El silencio se prolongó torpemente mientras María limpiaba su bote de basura y comenzaba a quitar el polvo de las estanterías. Cuando Alexander Blackwood finalmente salió de su oficina una hora más tarde, apenas reconoció a la mujer de la limpieza que se movía diligentemente a su alrededor. Mientras tanto, María Delgado permanecía felizmente inconsciente de que el hombre cansado en la oficina de la esquina estaba a punto de alterar su vida meticulosamente organizada. «Dios mío, lo siento mucho», María exclamó mientras el café salpicaba la inmaculada camisa blanca y la chaqueta azul marino de Alexander Blackwood. Había doblado la esquina con su carrito de limpieza, sin anticipar que habría alguien en el pasillo a las 11:30 de la noche. La taza de café medio llena que había precariamente en equilibrio sobre su carrito se volcó, dejando una mancha marrón que rápidamente se extendió por lo que inmediatamente reconoció como tela de alta gama. «¿Está bien?», comentó Alexander, con la mirada fija en el daño, exudando una tranquilidad inesperada. El escalofrío era innegable. «No, no es aceptable. Tu traje, puedo cubrir la tintorería». Tan pronto como las palabras escaparon de sus labios, María reconoció lo absurdo de su oferta. Su sueldo semanal probablemente ni siquiera sería suficiente para su corbata. Los labios de Alexander se curvaron ligeramente. «Eso no será necesario, señorita Delgado, María Delgado». Buscó pañuelos en su carrito y sus manos temblaban un poco. «Por favor, permítame ayudar. Honestamente, no es ningún problema». Él aceptó los pañuelos que ella le ofrecía y sus dedos se rozaron momentáneamente. Los peligros de trabajar hasta altas horas de la noche. María observó el cansancio marcado en su rostro mientras intentaba limpiar su camisa sin mucho éxito. Sin pensarlo 2 veces, metió la mano en su carrito y sacó una pequeña botella de spray. «Esto es más efectivo que el agua», aclaró. «Es simplemente vinagre y jabón para platos, pero elimina las manchas de café antes de que tengan la oportunidad de fijarse». Alexander arqueó una ceja pero le permitió rociar una pequeña cantidad sobre su camisa. La marca rápidamente comenzó a disminuir. «Eso es bastante notable», admitió. «¿Dónde adquiriste esa habilidad?» Como madre soltera que vive la vida con un hijo adolescente, una se vuelve bastante experta en abordar las manchas. María sintió que una oleada de alivio la invadía cuando él le mostró una sonrisa. «Realmente me disculpo. No esperaba que nadie se quedara aquí. Mi conductor tampoco ha aparecido. Probablemente se quedó dormido mientras esperaba abajo». Alexander miró su reloj. «¿Qué te trae por aquí a esta hora?» Turno de noche. «Normalmente trabajo hasta las 2 de la madrugada». Su ceño se frunció con preocupación. «Todas las noches, de lunes a viernes. También trabajo durante el día en un edificio de oficinas en el centro».
¿Tienes 2 trabajos? Eso suena agotador, dijo María encogiéndose de hombros casualmente. Cubre los gastos y el fondo universitario de mi hijo no crecerá por sí solo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Miguel tiene 16 años y está en el 3er año de secundaria. No pudo reprimir el orgullo que se filtraba en su voz. Un estudiante de alto rendimiento. Aspira a estudiar ingeniería. Alexander asintió, pareciendo verdaderamente comprometido. Eso es bastante notable. Debes estar orgulloso. Soy. De repente, María se dio cuenta de que estaba enfrascada en una conversación informal con el director ejecutivo de Blackwood Properties, y el calor se deslizó por sus mejillas. Debería dejarle llegar a casa, señor Blackwood, y necesito terminar este piso. Ciertamente, no me gustaría retenerte. Mientras ella empujaba su carrito, él le gritó. Señorita Delgado, Ella Giro. ¿Qué es? Gracias por el consejo para quitar las manchas. Lo recordaré. A la mañana siguiente, María estaba casi dormida cuando sonó su teléfono. Lo cogió y entrecerró los ojos ante el número desconocido. Hola. Señora Delgado, soy la señora Peterson de Reliable Cleaning Services. Ha habido una situación. María se sentó, sus sentidos se agudizaron. ¿Qué pasó? Anoche le asignaron a la oficina del señor Blackwood. María sintió un nudo en el estómago. Sí, yo. Falta su anillo de bodas. La seguridad está revisando las imágenes. Usted era el último individuo en su oficina. Yo no. Nunca lo haría. No la estoy acusando, dijo la señora Peterson con tono rígido, pero debe entrar y hablar con seguridad. María caminó penosamente de regreso al edificio Blackwood, el miedo entrelazado con la fatiga. Mientras se acercaba al mostrador de seguridad, algo llamó su atención en el suelo junto a los ascensores. Se agachó y sacó un anillo de platino con una inscripción en su interior. El guardia de seguridad frunció el ceño cuando ella se acercó. Señora Delgado, debemos. ¿Y es este? Extendió el anillo. Me topé con él cerca de los ascensores. Debió de haberse escapado cuando chocó con el señor Blackwood, mientras el café caía en cascada de la taza. El centinela escudriñó el anillo y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Eso es todo. ¿Dónde exactamente lo encontraste? Mientras María detallaba la historia, una mujer con un vestido rojo ajustado se acercó. Sus tacones altos resonaron decisivamente contra el suelo de mármol. Poseía la apariencia refinada de una persona que invertía mucho en su apariencia. Disculpe, intervino la mujer, mirando a María con un desprecio apenas disimulado. Tengo una reunión con Alexander Blackwood, dijo el guardia de seguridad, poniéndose erguido. De hecho, señora Wellington. El señor Blackwood está descendiendo. Encontró un problema con un elemento faltante. Pero... Ya lo tengo. La voz de Alexander surgió detrás de ellos. Miró a María, desconcertado. Señora Delgado, María extendió el anillo. Fue junto a los ascensores, señor. Donde se derramó el café. La expresión de Alexander se suavizó cuando aceptó el anillo. Gracias por regresar hasta aquí. Lo deslizó sobre su dedo. Temí que hubiera desaparecido para siempre. De nada, señor Blackwood. La mujer de rojo ajustó su postura. Alexander, querida, debemos darnos prisa o llegaremos tarde a nuestro brunch con Beatrice. Victoria. Asintió. Su comportamiento cambió sutilmente. Seré solo un momento. Se volvió hacia María. Gracias una vez más, señora Delgado. Valoro tu franqueza. Cuando María se fue, sintió la mirada de Victoria Wellington clavada en su espalda, evaluando y midiendo de una manera que la dejó profundamente incómoda. Más tarde esa noche, mientras Victoria saboreaba su champán en su apartamento del Upper East Side, examinó los detalles que su asistente había reunido sobre una tal María Delgado. Un recién llegado proveniente de la República Dominicana. Madre soltera.
Estudiante de contabilidad de la escuela nocturna. Susurró. ¡Qué encantador! Dejó su tableta a un lado y llamó a un número conocido. Beatrice, soy Victoria. Es hora de hablar de Alejandro. Creo que puede necesitar nuestra protección más de lo que entendíamos. Realmente sobresaliste, Victoria, comentó Beatrice, contemplando el salón de baile del Plaza Hotel, ahora adornado con rosas blancas y candelabros de cristal. A Rebecca le hubiera encantado esto. Victoria Wellington recibió los elogios con practicada modestia. Su corazón estaba dedicado a la Children's Cancer Foundation. Simplemente estoy continuando con su legado. Hizo un ligero ajuste en la pieza central. Y asegurarse de que Alexander permanezca vinculado con las personas adecuadas durante su dolor. Cuando Alexander vino a su mente, los ojos de Beatrice vagaron hacia la entrada, donde su yerno jugueteaba con su pajarita, un indicio de incomodidad evidente en su comportamiento. Estuvo a punto de negarse a asistir. Mencionó que tenía obligaciones profesionales. La sonrisa de Victoria se volvió tensa. Bueno, ya está aquí. Déjame ir a darle la bienvenida. Al otro lado de la ciudad, María recorría apresuradamente su apartamento, aplicándose rímel mientras se ponía hábilmente unos pantalones negros. «Te ves bien», comentó Miguel desde la puerta. ¿Adonde te diriges? Solo un trabajo de catering de último momento, un evento elegante en el plaza. Luchó con su cabello, intentando asegurarlo en un moño ordenado. La agencia me contactó hace una hora. Hubo una enfermedad y ofrecen doble salario. Un sábado por la noche. ¿Nunca te tomas un descanso? María rozó sus labios contra su mejilla en un momento fugaz mientras pasaba corriendo. Un poco de dinero extra nos da más espacio para respirar. Mijo. Queda algo de pollo en el refrigerador. Puedo cuidar de mí misma, mamá. Miguel puso los ojos en blanco. Tengo 16 años, no 6. Entonces actúa como tal y haz tu tarea de cálculo. En el plaza, María recibió instrucciones apresuradas de un abrumado gerente de catering. Pasen el champán. Ofrece una sonrisa cortés. Evita charlar con los invitados. Le ordenaron mientras le colocaban con fuerza una bandeja en las manos. Las personas adineradas prefieren el servicio a las anécdotas personales. María asintió y entró en el salón de baile, instantáneamente envuelta por el lujo que la rodeaba. Las mujeres ataviadas con exquisitas joyas, mientras los hombres con elegantes smoking entablaban conversaciones sobre carteras de acciones. Se dirigió entre la multitud con precaución, presentando champán mientras se esforzaba por mezclarse con el fondo. Después de una hora de turno, María encontró un rincón sereno para cambiar su bandeja vacía por una repuesta. Cuando giró para retroceder entre la multitud, casi chocó con otra persona. Debemos cesar nuestros encuentros de esa manera, comentó una voz muy conocida. María levantó la vista, con las mejillas ardiendo cuando descubrió a Alexander Blackwood sonriéndole, esta vez impecablemente vestido con un smoking. Senior. Blackwood, me disculpo profundamente. Al menos esta vez no tendrás café en la mano. Su sonrisa parecía sincera, un refrescante contraste con las expresiones ensayadas que había notado en otros invitados. ¿Qué te trae por aquí? Estoy de servicio, señor, indicó su uniforme y su bandeja. Trabajo extra. ¿Limpieza nocturna y catering de fin de semana? ¿Cuándo duermes? El sueño está sobrevalorado, respondió impulsivamente, y luego sintió una oleada de calidez ante su indiferencia. Alexander se rió entre dientes, un sonido genuino que iluminó sus rasgos. Llevo meses diciéndome lo mismo. Alexander, cariño. Apareció Victoria a su lado, deslizando su brazo por el de él. Parece que has desaparecido. Los Morgenstern preguntaron por su bienestar. Ella le lanzó una mirada desdeñosa a María. Te lo agradezco. En este momento tenemos todo lo que necesitamos. En realidad, dijo Alexander, quitando suavemente la mano de Victoria de su brazo, estaba en medio de una conversación. Los ojos de Victoria se abrieron un poco mientras escudriñaba a María más de cerca. Surgió la comprensión.
¿No eres tú la mujer de la limpieza del edificio de Alexander? María Delgado, proporcionó Alexander. Ella descubrió mi anillo de bodas. ¡Qué ingenioso! La sonrisa de Victoria carecía de calidez. Pero seguramente ella debe cumplir con sus deberes y tienes invitados esperando. Antes de que Alexander pudiera responder, Victoria, sin darse cuenta, empujó el brazo de María, lo que provocó que las copas de champán se rompieran en el suelo y salpicaran líquido sobre el uniforme de María. ¡Oh, cielos!, exclamó Victoria con un estilo dramático. ¡Qué absolutamente torpe de mi parte! Toda la charla circundante cesó cuando los asistentes desviaron la mirada. María se quedó quieta, con el rostro ardiendo de vergüenza mientras el champán corría por su manga. «Permíteme ayudarte», murmuró Alexander, alcanzando servilletas de una mesa cercana. «No, por favor», respondió María en voz baja. «Eres un invitado. Yo me encargaré de ello». «Victoria», dijo Alexander con un toque de impaciencia, «¿tal vez podrías localizar al gerente de catering y aclarar la situación?» Por un instante fugaz, el comportamiento impecable de Victoria vaciló. «¿Seguramente el personal puede manejar un pequeño derrame?» «Insisto», respondió, sin que su tono admitiera disenso. Mientras Victoria se alejaba furiosa, Alexander ayudó a María a limpiar los cristales rotos. «Realmente no necesitas seguir con esto», comentó María, sintiendo agudamente el peso de las miradas inquisitivas a su alrededor. «Estás causando un disturbio». «No me importa», respondió. Sin embargo, la línea tensa de su mandíbula indicaba una historia diferente. Una vez que se solucionó el caos, Alexander acompañó a María al área de servicio. «Puedo hacer arreglos para que mi conductor lo lleve a casa». «Tu uniforme está arruinado». «No, gracias. El metro es adecuado. El reloj se acerca a la medianoche. Tomo el metro a las 2 de la madrugada después de mi turno de limpieza», le recordó. «Estaré bien», dijo Alexander con el ceño fruncido. «Por favor, permítame cubrir el costo de un taxi para usted». «Señor Blackwood», dijo María con convicción, «está siendo bastante generoso, pero no necesito caridad». «No es caridad, es». Hizo una pausa, pareciendo luchar con sus pensamientos. Esta es una expresión de arrepentimiento por las acciones de Victoria. No eres responsable de sus decisiones. María forzó una sonrisa. Vuelve a tu celebración. Estaré bien. Mientras se quitaba el uniforme húmedo en el baño del personal, María no pudo quitarse de encima los pensamientos sobre la amabilidad de Alexander y la mirada aguda y calculadora de Victoria Wellington cuando se dio cuenta, ella. Más tarde esa noche, Alexander se reclinó en su ático, saboreando un whisky mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de la noche. Su teléfono vibró, indicando un mensaje de Beatrice. Victoria habló de un incidente desafortunado con los camareros. «Recuerda tu posición, Alejandro. A Rebecca le gustaría que mantuvieras ciertos estándares». Dejó su teléfono en silencio y se acercó a las ventanas que enmarcaban Central Park. Por primera vez en meses, experimentó una verdadera conexión con alguien, no por su riqueza o lo que podía ofrecer, sino porque María Delgado lo consideraba una persona, no simplemente un trofeo que debía reclamarse. Mañana, resolvió, profundizaría en la mujer de la limpieza de mirada sincera y su quitamanchas casero. ¿Desea ver el expediente personal de un contratista de limpieza? Harold Myers, Director de Recursos Humanos de Blackwood Properties. Perpetuo desconcertado. ¿Puedo preguntar por qué, señor? Alexander mantuvo una actitud tranquila, simplemente preguntando sobre un problema de seguridad relacionado con el anillo perdido. Sin embargo, la seguridad ha aclarado ese incidente. El anillo fue localizado y devuelto. Constantine, Harold. 5 minutos más tarde, Alexander examinó el expediente de María Delgado en la soledad de su oficina. Una orgullosa inmigrante de la República Dominicana, ahora ciudadana naturalizada y madre soltera dedicada. Obtuve mi diploma de escuela secundaria a través de clases nocturnas y actualmente soy estudiante en CUNY.
trabajando para obtener mi título en contabilidad. Excelentes evaluaciones de trabajo. Cerró el expediente. Un concepto que comienza a formarse. 2 días después, María fue llamada a la oficina de la señora Peterson. Están siendo reasignados, declaró sin rodeos el supervisor. María sintió que se le daba un vuelco el corazón. ¿Se trata del incidente en la plaza?, preguntó María, con la voz entrecortada. Yo no. Esto no es disciplinario, interrumpió la señora Peterson, con un atisbo de confusión en su expresión. Le han solicitado un puesto a tiempo parcial en el departamento de contabilidad de Blackwood Properties durante el horario laboral. María se quedó mirando, desconcertada. No entiendo. Yo tampoco, admitió la señora Peterson, pero parece que alguien ha tomado nota de su formación académica. El puesto se adapta a su horario de clases y ofrece el doble de su salario actual. ¿Y qué pasa con mi turno de noche? Puedes conservarlo si lo deseas, aunque no entiendo tu razonamiento. El fondo universitario de mi hijo, respondió María instintivamente. No puedo darme el lujo de perder ingresos. La señora Peterson arqueó una ceja. 2 elegies. Presentate en el piso 15 mañana a las 9 de la mañana. Pregunte por la señora Winters. Esa noche, María paseaba por su pequeña sala de estar, explicando la situación a Miguel. Así que trabajaba en contabilidad, durante el día, tomaba clases por la noche, y aún hacía limpieza nocturna algunas noches para seguir acumulando nuestros ahorros. Eso es una locura, mamá. Vas a colapsar. Es solo una fase. El trabajo diario paga mejor, dijo, cruzándose de brazos, y me proporciona una experiencia real en contabilidad. ¿No te parece esto extraño? La enigmática propuesta de trabajo, tras su encuentro con el CEO, en esa reunión exclusiva. María dejó de caminar. ¿Cómo te diste cuenta de eso? El primo de Javier se dedica al negocio de la restauración. Mencionó al millonario que ayudó a la señora de la limpieza. La expresión de Miguel se volvió sombría. ¿Este hombre te está molestando? No. Señor. Blackwood ha sido nada menos que profesional. Ella se sentó al lado de su hijo. Esta es una gran oportunidad. Mijo. Un pie en la puerta. Si tú lo dices, respondió Miguel, con escepticismo en su voz. A la mañana siguiente, María llegó al piso 15, donde fue recibida por una mujer dinámica llamada Diane Winters, quien la presentó al equipo de contabilidad. Tú ayudarás con las cuentas por cobrar, aclaró Diane. Harold me dice, ¿estás estudiando contabilidad? Sí, en Conway. Estoy en la mitad del programa. Bien. Esta será una experiencia práctica, para complementar tus estudios. Al final de su primera semana, María había encontrado su ritmo. Sus compañeros de trabajo fueron acogedores, aunque algo intrigados por su rápida incorporación. A veces veía a Alexander en los pasillos o en el ascensor, donde él la saludaba con un gesto cortés y poco más. Mientras tanto, en el Upper East Side, Victoria Wellington estaba sentada frente a Beatrice en un elegante salón de té. Él me está evitando, se lamentó Victoria, agitando su Darjeeling. Rechacé 3 invitaciones a cenar este mes. Alexander siempre ha sido bastante testarudo, suspiró Beatrice. Rebecca tenía una manera de manejarlo, pero yo estoy perdida. ¿Qué pasa con la señora de la limpieza? Mis fuentes me informan, comentó, dejando su taza, que ahora se dedica a la contabilidad. ¿Qué? Alexander no mencionó esto. Alexander no comparte mucho con nosotros estos días. Victoria se inclinó hacia adelante. Voy a organizar una cena el próximo fin de semana, con inversores clave, miembros de la junta directiva y he preparado el compañero de cena perfecto para Alexander. ¿Quién? Sophia Harwell, acaba de regresar de París. Dinero viejo, gusto impecable, y lo más importante, era amiga de Rebecca, del internado. La expresión de Beatrice se suavizó. Rebecca adoraba a Sofía. Exactamente.
A Alexander le resultó difícil rechazar la invitación para volver a conectarse con la querida amiga de su difunta esposa. El jueves siguiente, hizo una visita inesperada al departamento de contabilidad. Se detuvo en el escritorio de María, donde ella estaba concentrada intensamente en las hojas de cálculo. ¿Cómo se está adaptando, señora? Delgado, María levantó la vista, desconcertada. Muy bien. Gracias, señor. Madera negra. Bien. Escuché que descubriste un error en las cuentas de West Side Development. Solo una discrepancia menor en las asignaciones de servicios públicos, comentó, sorprendida de que él fuera consciente de ello. Diane mencionó que te quedaste hasta tarde para arreglarlo. Se agradece su dedicación. Una mirada curiosa de un compañero de trabajo cercano le recordó a María su audiencia. Gracias, señor. Alexander también pareció reconocer la atención. De hecho, vine porque estamos formando un equipo para el proyecto Brighton Marina. Diane te sugirió, para las proyecciones financieras. ¿Yo? Pero solo llevo aquí 2 semanas. Una nueva perspectiva puede ser valiosa, dijo mientras le entregaba una carpeta. El equipo se reúne el martes a las 2 de la tarde, en caso de que desees unirte. Una vez que él se fue, María abrió la carpeta para descubrir información sobre un desarrollo de puerto deportivo de lujo, acompañada de un importante bono de proyecto para el equipo. Más tarde esa noche, regresó a casa y descubrió a Miguel esperando con una mirada de sospecha. El señor Blackwood ha llamado por usted. Él no es nada mío, corrigió María automáticamente. ¿Y por qué llamaría aquí? Mencionó que intentó llamar a su celular, pero no pudo comunicarse. Miguel levantó una nota. Menciona que una reunión ha sido reprogramada para el lunes. María revisó su teléfono y lo encontró sin vida. Mi batería. Dijo algo más. Me preguntó cómo iban mis solicitudes universitarias. María se quedó quieta. ¿Qué? Sí. Parecía que estaba consciente. Me interesa la ingeniería. Miguel se cruzó de brazos. ¿Has estado hablando de mí con tu jefe? Tuvimos una sola conversación, donde mencioné tu interés en estudiar ingeniería. María confesó. ¿Así de simple? ¿Mientras ordenaba su espacio de trabajo? No fue del todo así. Entonces, ¿cómo fue, mamá? Porque Javier dice. No me importa lo que diga Javier, espetó María. El señor Blackwood me hizo una oferta de trabajo que se alinea con mi educación y proporciona un mejor salario. Esa es la prioridad. Sin embargo, mientras revisaba los documentos del proyecto Marina más tarde, María se preguntó si las sospechas de Miguel estaban justificadas. El rol. La invitación a unirse al equipo del proyecto. Por lo general, estas oportunidades no se extendían a los nuevos empleados, especialmente a aquellos que carecían de títulos. ¿Por qué Alexander Blackwood mostraba interés en su carrera, y qué pasaría cuando Victoria Wellington descubriera que su nuevo rol se extendía más allá de las tareas contables básicas? Lo hicimos, exclamó Alexander, mientras los inversores de Brighton Marina salían de la sala de conferencias. Aprobaron el paquete de financiación completo. El equipo del proyecto estalló en aplausos, ya que 6 semanas de intensa preparación habían conducido a este momento, donde sus proyecciones financieras y conceptos de diseño cautivaron a los inversores notoriamente exigentes. María no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo del equipo, pero permaneció sentada, organizando sus materiales de presentación. Había hecho contribuciones significativas a los modelos financieros, identificando eficiencias de costos que reforzaron su propuesta. Esto requiere una celebración, declaró Alexander. La cena en Del Posto esta noche corre por mi cuenta. Mientras el equipo se dispersaba entusiasmado, María vaciló. Una cena de lujo significaba tiempo lejos de Miguel y su clase nocturna. Alexander se acercó a su escritorio. Vienes esta noche, ¿verdad? No podríamos haber hecho esto sin sus proyecciones. Tengo clase, explicó. ¿Y Miguel?
Solo falta una clase, propuso. Te has ganado esta celebración, María. Ella notó que él había cambiado su nombre, algo que hacía cada vez más en sus interacciones profesionales. Tu equipo merece celebrar contigo, respondió ella. Solo estaba haciendo mi trabajo. Nuestro equipo, corrigió con firmeza, incluyéndote a ti. 2 horas más tarde, María se encontró sentada en una mesa, en uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York, sintiéndose claramente fuera de lugar a pesar de su vestimenta de trabajo. Había llamado a Miguel, quien parecía extrañamente satisfecho con sus planes para la cena. Ve a divertirte, mamá, le había dicho. Tengo un poco de lasaña de anoche y cálculos para hacerme compañía. En el restaurante, Alexander había hecho arreglos para que ella se sentara a su lado. Mientras el equipo celebraba con vino caro y platos elaborados, María lo observó en este ambiente, confiada y comprometida, revelando ocasionalmente destellos de humor genuino debajo de su comportamiento profesional. Estás callada, observó, durante el plato de postre, mientras los demás estaban atrapados en sus propias discusiones. Simplemente asimilando todo, confesó ella. Esta no es mi situación típica. Yo tampoco, dijo sorprendentemente. Me inclino por entornos más modestos. Ella arqueó una ceja con duda. Te lo aseguro, es la verdad, sostuvo. Rebecca era el alma de la fiesta. Florecía en reuniones como la gala benéfica de Victoria. A menudo sentía como si simplemente estuviera representando un papel. La mención de su difunta esposa hizo que el rostro de María se volviera más amable. Debes sentir profundamente su ausencia. Un atisbo de vulnerabilidad cruzó por su rostro. Cada día, aunque últimamente. Hizo una pausa. Recientemente, he comenzado a sentir un regreso a mi verdadero yo. El trabajo ahora tiene un significado que trasciende la mera distracción. Sus miradas se entrelazaron y María experimentó un emocionante aleteo de algo peligroso. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono sonó. Alexander lo comprobó y su expresión se volvió sombría. ¿Está todo bien?, preguntó. Es solo Beatrice. Tercera invitación a cenar esta semana. Ella y Victoria me han estado acompañando con obligaciones sociales. Deberías irte, dijo María en voz baja. La familia tiene un gran significado. Beatrice tiene buenas intenciones. Sin embargo, su noción de asistencia implica mostrar a personas de la alta sociedad elegibles ante mis ojos. Guardó su teléfono. Hablando de eso, tengo entradas para la inauguración de la exposición del Met el próximo sábado. ¿Te gustaría ir? María lo miró fijamente. Yo. El contador que salvó nuestro proyecto de puerto deportivo, aclaró, pero algo en sus ojos sugería más. No creo que sea apropiado, dijo con cuidado. Es una exposición de arte, María, no una cita. Pero ambos sabían que cruzaba la línea de lo profesional a lo personal. Después de un momento, María se sorprendió asintiendo. Nunca he estado en el Met. La sonrisa sincera de Alexander hizo que su corazón latiera con inquietud el sábado. Miguel observó con un dejo de escepticismo mientras su madre intentaba encontrar el modelo adecuado para su tercer conjunto. Todavía no hay una cita. Él bromeó. Es un museo, Miguel. La gente visita los museos con regularidad. ¿Con sus supervisores? ¿Los fines de semana? María le hizo oídos sordos. Finalmente se decidió por un sencillo vestido azul, su única buena prenda, generalmente reservada para ocasiones especiales. Alexander la recibió en la entrada del museo, vestida informalmente con pantalones y un suéter que probablemente costaba más que su alquiler mensual. La guió a través de la exposición, y su experiencia en el arte la tomó por sorpresa. Mi madre era profesora de arte, explicó al comentarlo. Ella me arrastraba a museos todos los fines de semana mientras crecía. Mientras recorrían las galerías, María se relajó, hizo preguntas y compartió opiniones. Alexander escuchó atentamente,
respondiendo sin una pizca de condescendencia a sus observaciones. Más tarde, pasearon por Central Park, donde las hojas de otoño formaban un dosel dorado sobre sus cabezas. «¿Comparte conmigo la historia de Miguel?», preguntó Alexander. Parecía ser bastante protector cuando me comuniqué con su casa. María sonrió con cariño. Él siempre ha sido mi pequeño guardián. Su padre falleció cuando él tenía 7 años. En un accidente de construcción. Desde entonces, hemos sido nosotros contra el mundo. Esa es la razón por la que te esforzaste tanto por él. Para los dos. Quiero que él tenga oportunidades que yo no tuve y quiero terminar lo que comencé con mi propia educación. Alejandro asintió pensativamente. Eres realmente excepcional. ¿Te diste cuenta de eso? Simplemente sigo los pasos de innumerables padres, respondió modestamente. No, lo que estás haciendo es extraordinario. Él dejó de caminar y se volvió hacia ella. María, yo. Alexander Blackwood. Una voz penetrante cortó el aire. Qué encantadora coincidencia, se acercó Victoria Wellington, impecablemente vestida para lo que claramente no era un paseo casual por el parque. A su lado caminaba una deslumbrante mujer rubia. Victoria. Alexander lo saludó con cierta formalidad. Sophia. No sabía que habías vuelto de París. Acabo de regresar, respondió la mujer rubia, besando familiarmente la mejilla de Alexander. Beatrice insistió, te llamaré. Pero has estado muy ocupado. La mirada de Victoria se dirigió a María, traspasando la comprensión. ¿Y quién es tú? Compañero. María Delgado, dijo Alexander suavemente. Desde nuestro departamento de contabilidad estamos discutiendo el proyecto Marina. Un sábado, en el parque, la sonrisa de Victoria era muy fina. Qué muestra tan notable de compromiso por parte de ambos. Sofía entrelazó su brazo con el de Alejandro. Simplemente tienes que unirte a nosotros para cenar, Alex. Nos reuniremos con Beatrice en la Grenoble, por los viejos tiempos. María observó una compleja serie de emociones que cruzaban el rostro de Alexander. Desgana, obligación y resignación. Deberías irte, dijo en voz baja. Necesito llegar a casa con Miguel de todos modos. María. Gracias por la exposición, dijo el señor. Madera Negra. Fue educativo. Ella dio un paso atrás, reconstruyendo la distancia profesional. Te veré el lunes. Mientras María se alejaba, escuchó la voz de Victoria. De verdad, Alexander, hay métodos adecuados para guiar al personal sin excursiones de fin de semana. El lunes por la mañana, María vino a trabajar, y encontró su estación de trabajo, adornada con una pequeña impresión enmarcada de la exposición a la que habían asistido, una pintura que ella había apreciado especialmente. La tarjeta simplemente decía, las experiencias educativas no deberían terminar abruptamente. Rápidamente ocultó el regalo en su cajón mientras Diane se acercaba con una pila de archivos. Diane le informó que el equipo de Marina está siendo destacado en el boletín de la compañía. Están solicitando fotografías individuales esta tarde. Esa noche, Miguel descubrió a su madre perdida en la contemplación, mirando atentamente la pequeña letra enmarcada que ahora ocupaba un lugar en su humilde estantería. Bonita foto, comentó. Nuevo. Una muestra de agradecimiento. Para el proyecto. Miguel examinó la expresión de su madre. ¿Sientes algo por él? ¿No? Es complicado, hijo mío. Porque él tiene riqueza, y tú no, Miguel negó con la cabeza. Esa es una perspectiva bastante anticuada, mamá. No es solo eso. Hay estándares, fachadas, ojos que observan y critican. ¿Desde cuándo empezaste a preocuparte por las opiniones de los demás? María suspiró. Dado que mis elecciones personales podrían afectar mis oportunidades profesionales y las tuyas. Pero más tarde esa noche, mientras se preparaba para su turno de limpieza, María se encontró pensando en un mensaje de texto de Alexander. La cena se prolongó.
Ojalá te hubieras quedado. El parque proporcionó una compañía mucho más agradable. Escribió y borró 3 respuestas antes de finalmente enviar. La pintura es hermosa. Gracias. Su respuesta llegó segundos después. Hay un festival dominicano en Washington Heights el próximo fin de semana. Tal vez podrías iluminarme por una vez. María miró el mensaje, consciente de que su respuesta decidiría si seguían pisando líneas que ninguno de los dos había reconocido abiertamente. Después de un largo momento, escribió, sábado al mediodía. Te enviaré un mensaje de texto con la dirección. ¿Cómo se atreven? María arrojó el tabloide sobre la mesa de su cocina. La sirvienta amante del magnate millonario gritaba el titular encima de una foto granulada de Alexander, ayudándola a subir a su coche después del festival dominicano. Miguel miró por encima del hombro las fotos más pequeñas. María y Alexander compartieron tostones en su restaurante local favorito, caminaron por su vecindario y se rieron juntos en el festival. Esto es malo, dijo Miguel en voz baja. Es peor que malo. Las manos de María temblaron. Lo hacen sonar, como si estuviera intentando. Ella no pudo completar su pensamiento. El artículo hacía referencia a fuentes familiarizadas con el viudo, afirmando que María había buscado intencionalmente a Alexander después de su encuentro inicial cuando ella era empleada como su señora de la limpieza, lo que implica que lo veía como un medio para escapar de sus dificultades financieras. Mientras tanto, el teléfono de María vibraba continuamente con las notificaciones de sus compañeros. Incluso la señora Peterson había llamado y preguntado si la situación afectaría sus turnos de noche. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Miguel. Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó una vez más. El nombre de Alexander apareció en la pantalla. María, te pido disculpas profundamente, dijo de inmediato cuando ella contestó. Mis abogados ya están tomando medidas contra el editor. Estas fotos han estado siguiendo cada uno de nuestros movimientos. ¿Seguirnos? ¿Durante cuánto tiempo? No estoy seguro. Victoria debe haber. ¿Victoria? María interrumpió. ¿Crees que ella fue responsable de esto? ¿Quién más? Ha estado intentando controlar mi vida social desde que murió Rebecca. María cerró los ojos, el peso de su situación se derrumbó. No importa quién lo hizo. Las personas tienden a aceptar lo que se alinea con sus propias creencias. No hemos hecho nada malo, insistió Alexander. No es así. La voz de María tembló. Tienes el título de CEO millonario. Soy quien limpia tu edificio por la noche. Ambos entendemos cómo es esto. María, tengo que proteger a mi hijo, lo interrumpió ella. ¿Y mi trabajo? Su trabajo está seguro. Yo nunca. No se trata solo de ti, espetó María. ¿Crees que alguien, en contabilidad me tendrá en alta estima ahora? Todos asumirán, usé mi encanto para conseguir ese papel. El silencio al otro lado reveló que Alexander no había pensado sobre esto de esta manera. Estoy presentando mi renuncia, dijo finalmente, de ambos cargos. Por favor, no lo hagas. Podemos arreglar esto. Algunas cosas no se pueden arreglar, Alexander. Ella usó su nombre intencionalmente, reconociendo en lo que se habían convertido el uno para el otro. Nuestros mundos son demasiado diferentes. Fui un tonto al olvidar eso. Antes de que él pudiera responder, ella colgó y bloqueó su número. 3 semanas después, María se había adaptado a una nueva rutina. Una modesta firma de contabilidad en Queens la había incorporado, cautivada por sus logros académicos y el respaldo de su profesor de CUNY. El viaje fue más largo, pero la atmósfera se sentía más relajada. Había renunciado a su trabajo de limpieza nocturna, ajustando su presupuesto y al mismo tiempo logrando preservar su cordura. Miguel había navegado por las duras corrientes de los chismes escolares que rodeaban a su madre, a quien injustamente etiquetaban como cazafortunas,
y había salido del otro lado con una inesperada profundidad de comprensión. No hiciste nada malo, afirmó una noche mientras compartían una comida. Esos individuos ricos y sus travesuras. María asintió distraídamente, empujando arroz alrededor de su plato. Aunque nunca se lo había confesado a Miguel, se dio cuenta de que extrañaba a Alexander, no por su riqueza o estatus, sino por sus conversaciones, su humor sorprendente y la forma en que realmente escuchaba cuando ella hablaba. Me llamó, ¿sabes?, dijo Miguel de repente. La cabeza de María se levantó bruscamente. ¿Qué? ¿Cuándo? La semana pasada, me preguntaron cómo iba con todo. Miguel, ¿por qué no me lo dijiste? Él se encogió de hombros. Bloqueaste su número, así que supuse que no querías hablar de él. ¿Qué más dijo? Nos preguntó si necesitábamos algo. Le aseguré que todo estaba bien. Miguel observó atentamente a su madre. Parecía desamparado. Mamá. Mencionó que respetaba su elección, pero anhelaba su conocimiento de los asuntos. María se tragó el repentino nudo en la garganta. No importa. Esta es la opción preferible. 2 días después, María recibió una visita inesperada en su oficina. Beatrice Hamilton, impecablemente vestida y sorprendentemente fuera de lugar en el modesto edificio de la reina. Señora Hamilton, saludó María con un atisbo de vacilación. ¿Cómo me encontraste? Tengo recursos, dijo Beatrice con desdén. Podemos hablar en privado. En una pequeña sala de conferencias, Beatrice estudió a María con una mirada penetrante. Alexander es miserable, afirmó claramente. Preoccupado inquieto. La Junta ha expresado algunas preocupaciones. Lamento oír eso, pero no veo cómo me afecta. No actus innocentament. SRA. Delgado. No te conviene. Beatrice dejó su bolso de diseño sobre la mesa. Tengo una propuesta para ti. ¿Una oferta? Remuneración monetaria. A cambio de su total discreción y separación de mi yerno. María la miró con incredulidad. ¿Crees que deseo tu riqueza? Todo el mundo anhela la riqueza, particularmente aquellos que carecen de ella. Beatrice sacó una chequera. Exponga su oferta. Por el bien de la educación de su hijo, tal vez. Señora Hamilton, dijo María con mesurada moderación, mientras su ira hervía justo debajo de la superficie. Renuncié para salvaguardar mi reputación profesional y el bienestar de mi hijo, no para recibir una recompensa. ¡Qué noble!, comentó Beatrice con una leve sonrisa. Sin embargo, perseguiste a un viudo afligido. No perseguí nada. La compostura de María Flaquio. Éramos 2 adultos que saboreábamos la presencia del otro, sin agendas ocultas, sin complots. Ella se levantó. No tengo ningún interés en tu dinero. Por favor, Vit. Él era más feliz contigo, admitió Beatrice de repente, su voz más suave. No lo había visto tan comprometido desde antes del diagnóstico de Rebecca. La confesión sorprendió a María. Entonces, ¿por qué? Porque la felicidad no lo es todo, intervino Beatrice. Alejandro tiene deberes, una herencia que mantener. Rebecca entendió eso. Recogió sus pertenencias. Pero tal vez la juzgué mal, señora Delgado. Buenos días. El fin de semana siguiente, María asistió a la Feria de Ciencias de la Escuela de Miguel, donde su proyecto sobre vivienda urbana sostenible había llegado a la final. Mientras deambulaba por las exhibiciones, una voz que reconoció repentinamente la detuvo en seco. Los elementos estructurales son particularmente impresionantes, le comentó Alexander a Miguel en su exhibición. ¿Has pensado en arquitectura además de en ingeniería? María avanzó con cautela. Alexander, ¿qué te trae por aquí? Su expresión cambió para revelar una mezcla de esperanza e incertidumbre. Fomentar el potencial, talento de ingeniería, Miguel miró entre ellos. Le extendí la invitación. Mamá. Mi proyecto incorpora ideas de uno de sus desarrollos.
Miguel, no debería saber. En realidad, me alegro de que lo haya hecho, lo interrumpió Alexander. Te he extrañado, María. Miguel se distanció discretamente, para conversar con su profesora, dejándolos en una cercanía incómoda. Tienes buen aspecto, dijo Alexander en voz baja. Tú también, mintió. De cerca, pudo ver las sombras bajo sus ojos, la tensión en su expresión. María, ¿qué pasó con los tabloides? Precisamente por eso esto no puede tener éxito, concluyó. Nuestros mundos son demasiado diferentes. Esa no es una razón real, desafió. Esa es la voz del miedo. Es la realidad, insistió. Forjé mi camino a través de un esfuerzo incansable y una resolución inquebrantable. Una noticia sensacionalista me retrató como nada más que un buscador de oro que buscaba a un viudo rico. No me importa lo que digan, pero a mí sí, y a Miguel sí. Tuvo que enfrentarse a sus compañeros después de esas fotos. La expresión de Alexander se volvió más amable. Él es más fuerte de lo que piensas. Me dijo que eres tú quien, realmente está sufriendo. Antes de que María pudiera responder, sonó la alarma de incendio de la escuela. A medida que se desarrollaba el caos, los instintos de María se hicieron cargo. Guió a los estudiantes hacia las salidas, pero pronto notó que el anciano guardia de seguridad, que había sido colocado cerca del pasillo trasero, no estaba por ningún lado. Guzmán, gritó, separándose de la multitud. Quizá no haya oído la alarma. Ella se apresuró por el pasillo cada vez más reducido, con Alexander siguiéndola de cerca. En medio del remolino de humo, descubrieron al anciano guardia, desconcertado y sin aliento. Juntos lo ayudaron a salir, donde los paramédicos se hicieron cargo. Cuando el caos se calmó, Alexander llevó a María a un lado. Ni siquiera lo dudaste, comentó suavemente. Eso es lo que eres, María. Alguien que prioriza las necesidades de los demás. Es por eso que yo. Hizo una pausa, recuperando el equilibrio. Eso es lo que más he extrañado. Antes de que María pudiera responder, una figura familiar se acercó a ellos. Bueno, dijo Beatrice Hamilton, mirándolos con una expresión ilegible. Parece que ciertos vínculos son inquebrantables, a pesar de nuestros intentos de romperlos. No tienes autoridad para entrometerte en mis asuntos, Beatrice, afirmó Alexander, con tono tranquilo pero decidido, mientras se enfrentaban en el estacionamiento de la escuela. Ya no. Los ojos de Beatrice se dirigieron a María. Ella mencionó mi visita a usted. No, respondió Alexander. Miguel lo hizo. María miró fijamente a su hijo, que se detenía a unos metros de distancia, fingiendo desinterés. Él se encogió de hombros sin atisbo de remordimiento. Entiendo. Beatrice se ajustó su chaqueta ya impecable. Parece que he calculado mal algunos asuntos. Para asombro de María, el comportamiento de Beatrice se suavizó un poco. Rebecca comentaba a menudo, me concentraba demasiado en las apariencias. Tal vez tenía razón. Un silencio incómodo envolvió a los tres adultos hasta que Miguel dio un paso adelante, con la medalla de la Feria de Ciencias brillando alrededor de su cuello. Gané el segundo lugar, declaró, aliviando la tensión. Felicitaciones, dijo Beatrice automáticamente, luego pareció realmente impresionada mientras observaba cómo los maestros ejecutaban su proyecto. Sostenibilidad urbana. Eso es bastante ambicioso, explicó Miguel, olvidando temporalmente su habitual cautela por el orgullo de su logro. Es lo que quiero estudiar en la universidad. Columbia tiene un programa excelente, comentó Beatrice. Mi difunto esposo era profesor de ingeniería en esa institución. Mientras Miguel y Beatrice entablaban una conversación inesperada sobre programas de ingeniería, Alexander se volvió hacia María. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. Habla de verdad. No huyas esta vez. María vaciló y luego asintió. Aquí no, ahora no. ¿Mañana? Café.
Territorio neutral, coincidió ella, con una sutil sonrisa adornando sus labios. Al día siguiente, se reunieron en un pintoresco café, ubicado a medio camino entre sus residencias, una desviación de los típicos lugares exclusivos de Alexander en Manhattan y los conocidos lugares locales de María. Mientras se acomodaban con sus bebidas, la tensión inicial se desvaneció gradualmente. Renuncié a la junta directiva de la fundación de Rebecca, comenzó Alexander. Victoria no estaba contenta. ¿Qué te hizo pensar que era una buena idea? Porque llegué a comprender que simplemente existía en una narrativa que no era la mía. Giró su taza de café con deliberación. Después de la muerte de Rebecca, permití que Beatrice y Victoria me envolvieran en esta esfera de galas y deberes sociales, porque era más simple que confrontar lo que realmente deseaba. ¿Y qué es lo que quieres?, preguntó María en voz baja. Dejar de sentirme culpable por estar viva cuando Rebecca no lo está, admitió. Para descubrir un significado más allá de simplemente acumular mayores riquezas. Estar con alguien que realmente me entiende, no simplemente lo que simbolizo. El corazón de María se aceleró, pero mantuvo el aplomo. Alejandro, todo sigue igual. El mundo que habitamos me ha transformado, intervino. Encontrarme contigo ha alterado mi esencia. Me niego a volver a la persona que conociste inicialmente. El cansado CEO, contemplando la fotografía de su difunta esposa en la quietud de la medianoche. No te estoy pidiendo que cambies quién eres, dijo María con tono mesurado. Sin embargo, debemos permanecer firmes. Tu realidad viene con demandas específicas. No me importan sus expectativas. Dices eso ahora, pero María, Alexander se inclinó hacia adelante. Cuando aparecieron esas fotos sensacionalistas, ¿sabes lo que más me molestó? No la invasión de la privacidad o los chismes. Desapareciste de mi vida, y en ese momento todo volvió a perder su significado. Su verdad sin filtrar la dejó sin palabras. No busco garantías, prosiguió. Solo una oportunidad, para explorar si podemos crear algo genuino sin pretensiones ni prisas. Sin ofertas de trabajo, sin regalos extravagantes, solo nosotros dos tomándonos el tiempo para entendernos verdaderamente. Después de una larga pausa, María asintió. Tómate tu tiempo, subrayó, y Miguel tiene la última palabra. La auténtica sonrisa de Alexander lo decía todo. Durante los meses siguientes, reconstruyeron su conexión sobre nuevas bases. Alexander se unió a ellos para cenar en el departamento de María, donde aprendió a hacer mangú bajo la instrucción crítica de Miguel. María asistió a funciones comerciales con Alexander, ahora presentado simplemente como María, en lugar de estar vinculado a ningún rol profesional. Beatrice, para sorpresa de todos, surgió como una aliada inesperada, después de ver a Alexander reclamar lentamente su esencia, reír más a menudo, conectarse más genuinamente, descubrir un significado más allá del mero deber. Se ha transformado a tu alrededor, le confió a María una tarde, cuando inesperadamente se encontraron, juntos en la presentación escolar de Miguel. Más como el joven, Rebecca inicialmente adorado, antes de que la enfermedad y las presiones sociales alteraran sus caminos. Cuando María completó su carrera en contabilidad esa primavera, Alexander asistió a la ceremonia de graduación junto a Miguel, y ambos aplaudieron vergonzosamente cuando pronunciaron su nombre. En lugar de ofrecerle un puesto en su empresa, Alexander le presentó a antiguos compañeros de clase que habían iniciado su propia firma de contabilidad, centrándose en pequeñas empresas propiedad de inmigrantes. Necesitan un socio con sus habilidades, explicó. Sin ataduras a mí. A medida que se acercaba el verano, Alexander invitó a María y Miguel a su casa en la playa en los Hamptons, una prueba de cómo podrían navegar en su mundo sin perderse. Tu casa tiene su propia playa, comentó Miguel con un dejo de sarcasmo cuando llegaron. ¿Es demasiado llamativo?, preguntó Alexander, su preocupación era evidente. María se rió. No esperen que de repente nos convirtamos en personas diferentes solo porque el código postal cambió. Es precisamente por eso que te invité aquí, respondió Alexander,
para recordarme lo que realmente importa. Esa noche, mientras Miguel paseaba por la playa, Alexander y María paseaban por la costa. He estado reflexionando bastante sobre Rebecca últimamente, dijo de la nada. María se tensó un poco, pero él le tomó la mano para tranquilizarla. No de la misma manera que antes, aclaró. Llegué a comprender que me estaba aferrando a una versión perfecta del pasado, no a la persona real. ¿Cómo era ella realmente? Compleja, brillante, ocasionalmente desafiante. Su sonrisa tenía una cualidad agridulce. Ella despreciaba las pretensiones, pero navegaba en el panorama social con habilidad impecable. Siempre creí que teníamos que aprovechar nuestra influencia para fomentar una transformación genuina, en lugar de simplemente donar fondos. María absorbió sus palabras, ya no se dejó intimidar por su historia. Ella te habría apreciado, continuó Alexander. Tu resolución, tu yo genuino. Realmente desearía haberla conocido, dijo María con sentimiento genuino. Alexander detuvo sus pasos y se volvió hacia ella. El sol poniente arrojaba un brillo dorado sobre el agua. Te amo, María, dijo simplemente. No porque seas diferente de Rebecca o similar a ella, sino porque eres tú. Resoluto, ético, compasivo. Me trajiste de vuelta a la vida, cuando simplemente existía. A María se le cortó el aliento. Habían esquivado hábilmente esas palabras hasta este momento. Yo también te amo, confesó, a pesar de mis mejores esfuerzos por resistir. Más tarde ese verano, mientras María preparaba la cena en su acogedora cocina, Alexander apareció a su lado, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. ¿Es eso lo que creo que es? Ella preguntó, con las manos congeladas a medio cortar y el cilantro esparcido a su alrededor. No exactamente, respondió. Al abrirlo se reveló una llave simple. Es de un departamento nuevo, de 3 habitaciones, cerca de la Universidad de Miguel. Alexander, hemos discutido esto. No puedo aceptar. No es un regalo, intervino. Es una invitación a crear un espacio compartido. Desde el umbral, Miguel se aclaró la garganta. Aprobé la ubicación, declaró. Buena seguridad, viaje razonable a Colombia. María miró entre ellos. ¿Ustedes dos planearon esto? Me pidió permiso, confirmó Miguel, haciendo un esfuerzo por parecer indiferente a pesar de su clara aprobación. Muy tradicional. Y, insistió María, le dije que usted diría que era demasiado pronto. Miguel sonrió. Sin embargo, aún así estarías de acuerdo de todos modos. 3 semanas después, mientras llenaban el pequeño apartamento de María, Alexander sacó un sobregastado de su bolsillo. ¿Qué es esto? María preguntó, despertada su curiosidad. Él explicó, esta es la versión inicial de mi carta de renuncia. Estoy dando un paso atrás en las operaciones diarias de Blackwood Properties. María lo miró con incredulidad. ¿Tienes tanta pasión por esa empresa? Fue construido por tu padre. Y casi me pierdo en ello, respondió. No me voy a ir del todo. Simplemente estoy haciendo la transición al rol de presidente en lugar de director ejecutivo. Es hora de afrontar nuevos desafíos, explicó, como la reutilización de la Fundación Rebecca Blackwood. Hay un énfasis renovado en las oportunidades educativas para los inmigrantes y los estadounidenses de primera generación. Necesitamos un director que comprenda ambos ámbitos. Los ojos de María se agrandaron. ¿Quieres que yo lo dirija? Solo si te apetece. Tu firma de contabilidad te extrañaría, pero... Ella lo silenció con un beso. Las cajas de la mudanza dejaron momentáneamente a un lado. Ese otoño, cuando comenzaron a aclimatarse a su nuevo entorno, Victoria Wellington hizo una entrada sorprendente en el evento inaugural de la fundación. Se acercó a María con mesurada cortesía. Has logrado lo que ninguno de nosotros pudo, admitió Victoria después de unos momentos de conversación incómoda. Lo devolvest a la vida. Ese no era mi objetivo,
respondió María con sinceridad. Es exactamente por eso que tuvo éxito. La sonrisa de Victoria tenía un toque de verdadera admiración. Te subestime, María Delgado. No volverá a ocurrir. Cuando Victoria se alejó, Alexander apareció al lado de María. Todo bien. Simplemente estableciendo conexiones, respondió María, inclinándose hacia él. No es esa nuestra práctica actual. Alexander sonrió, pareciendo más contento y sereno de lo que jamás había presenciado antes. Es lo que siempre hemos hecho, desde el momento en que manchaste mi traje con café. El mejor error que he cometido jamás, dijo María, poniéndose de puntillas para besarlo, sin preocuparse más de quién podría estar mirando. 2 años más tarde, el sol de la tarde entraba por las altas ventanas del edificio recientemente renovado en Washington Heights, proyectando un cálido resplandor sobre los pisos pulidos del centro educativo Rebecca Blackwood. Una reunión vibrante de donantes, estudiantes y miembros de la comunidad llenó el salón principal, contemplando las impresionantes aulas y laboratorios de computación. Aquí es donde brindaremos clases gratuitas de preparación para la ciudadanía, compartió Miguel con un grupo de posibles donantes, con una seguridad clara mientras señalaba un salón de clases grande. Ahora, en su segundo año, en el programa de Ingeniería de Columbia, se había convertido en un joven sereno, que equilibraba sus estudios con el trabajo voluntario en el centro. Miguel tiene un don para esto, le comentó Beatriz a María, mientras miraban desde el otro lado de la habitación. Me recuerda a Rebecca, ese mismo fervor cuando se habla de lo que realmente importa. María asintió, todavía ocasionalmente sorprendida por cómo se había transformado su conexión con su otrora rival. Está pensando en cambiar su hijo a una administración sin fines de lucro. Este lugar ha cambiado su punto de vista, como lo ha hecho para muchos de nosotros, señaló Beatrice, ajustando su atuendo refinado pero discreto, un marcado contraste con los formidables trajes de diseñador que solía preferir. El centro educativo simbolizó el resultado de 2 años de esfuerzo, fusionando la visión empresarial de Alexander con la comprensión de María de las necesidades de las comunidades de inmigrantes. Lo que había comenzado como una reinvención, de la fundación de Rebecca, había evolucionado hasta convertirse en algo, que ninguno de los dos había anticipado inicialmente, un centro de apoyo integral que brinda educación, capacitación profesional y recursos comunitarios. Ahí estás, comentó Alexander, caminando hacia ellos con copas de champán. El alcalde acaba de llegar. Está impresionado. Como debería ser, Beatrice levantó su copa. Esto es lo que Rebecca siempre imaginó, pero nunca tuvo la oportunidad de realizarlo. Mientras Beatrice se acercaba a otros invitados, Alexander rodeó la cintura de María con su brazo. Deberías sentirte orgulloso. Esta fue tu visión. Nuestra visión, corrigió María, apoyándose en él. No podría haber hecho esto sin ti. Eso no es cierto, respondió, con una sonrisa adornando sus labios, pero aprecio el sentimiento. Oh, mira quién está aquí. Victoria Wellington entró al salón, elegante como siempre, pero notablemente menos imperiosa de lo que alguna vez había sido, después de su humillación alimentada por los tabloides, y su posterior examen de conciencia. Victoria había encontrado gradualmente su camino, de regreso a su círculo social, aunque con un enfoque claramente diferente. El lugar luce magnífico, comentó Victoria mientras se unía a ellos. A mi fundación le gustaría discutir una posible asociación en el programa de emprendimiento de mujeres. Lo agradeceríamos, respondió María con genuino entusiasmo. Mientras Victoria se mezclaba con otros invitados, Alexander se inclinó cerca del oído de María. ¿Estás preparado para escapar por un momento? Tengo algo que revelarte. La guió a través de una puerta lateral, y hasta la modesta oficina que se había transformado en su espacio de trabajo colaborativo, durante la evolución del centro. Sobre el escritorio había una foto enmarcada de su boda 6 meses antes, una pintoresca ceremonia en la playa en su casa de Hamptons, con Miguel, Beatrice y unos pocos amigos cercanos presentes. ¿Qué querías mostrarme?, preguntó María, mirando alrededor de la habitación familiar.
Alexander señaló la pared donde se había instalado una simple placa al lado de la puerta de la oficina. Decía, María Delgado Blackwood, directora ejecutiva. ¿Cuándo lograste esto? Preguntó, tocando las letras grabadas. Esta mañana la junta directiva ha tomado una decisión unánime. Él le tomó las manos suavemente. Este siempre ha sido tu esfuerzo, María. Simplemente proporcioné el respaldo financiero y la red. Eras mucho más que eso, dijo suavemente. El teléfono de Alexander vibró. Lo examinó y sonrió. Los proveedores de catering están esperando la aprobación final sobre este asunto. Ya vuelvo. Después de que él se fue, María se sentó en su escritorio, reflexionando sobre cuánto había cambiado en los 2 años transcurridos desde ese fatídico derrame de café. Su título en contabilidad colgaba en la pared junto a una foto de ella, Alexander y Miguel, caminando por los Catskills. Sobre su escritorio estaba la pequeña impresión enmarcada que Alexander le había dado una vez, su primer cruce real de fronteras. La puerta se abrió y Miguel entró con Beatrice. Todo está listo, anunció Miguel crípticamente. ¿Preparados para qué? Inquirió María. Ya verás, respondió Beatrice, con una sonrisa inusualmente brillante. Alexander te está esperando en la sala comunitaria. Curiosa, María lo siguió escaleras abajo y encontró la habitación transformada. Las luces se atenuaron, las velas parpadearon en las mesas y el personal del centro y sus seguidores más cercanos formaron un semicírculo alrededor de Alexander. ¿Qué está pasando? María le susurró a Miguel. 2 años de aniversario, explicó, del día en que le devolviste su anillo de bodas, el día en que empezó todo. Alexander se acercó y tomó su mano. Una vez mencionaste que nuestros mundos eran muy diferentes. Tenías razón, pero no de la manera que imaginabas. Hizo un gesto a su alrededor. No necesitábamos elegir entre mundos. Necesitábamos crear uno nuevo juntos. Detrás de él, la señora Peterson, antigua supervisora de limpieza de María y ahora directora de instalaciones del centro, dio un paso adelante con un pastel bellamente decorado. Desde los derrames de café hasta el corte de pastel, Alexander sonrió. Todo un viaje. Mientras sus amigos y familiares reunidos aplaudían, María se sintió abrumada por la emoción. 2 años antes, ella era una mujer de limpieza que hacía malabarismos con 2 trabajos mientras se esforzaba por completar su carrera. Ahora, se desempeñaba como directora ejecutiva de un floreciente centro comunitario, acompañada por una familia que nunca había imaginado. «¡Habla!», gritó alguien. María examinó los rostros que la rodeaban. Miguel irradiaba orgullo. Beatrice había descubierto un renovado sentido de propósito en su apoyo al centro. Incluso Victoria, cuyo reconocimiento reacio se había transformado en verdadero aprecio. Hace 2 años, estaba convencida de que individuos como nosotros, de mundos diversos, de orígenes variados, no podían crear algo que perdure juntos, comenzó María. Admito mi error. Lo que he descubierto es que la conexión genuina no está determinada por tus antecedentes ni tus posesiones. Se trata de en quién eligen convertirse juntos. Se volvió hacia Alexander, cuyos ojos brillaban con el mismo amor que había cruzado por primera vez la frontera entre señora de la limpieza y millonario. A veces, los cimientos más inverosímiles, dijo en voz baja, construyen las casas más sólidas.